El acoso escolar, el acoso a través de redes sociales, que ese es más moderno todavía, el acoso por orientación sexual, el acoso por tu aspecto físico. Tiene repercusiones altas y negativas, ¿sí? Porque sabemos que los niños se desenvuelven. Welcome everyone, episodio número 4, aquí Henry, su host, y el tema de hoy no podría ser más increíble. Tenemos un tema de verdad súper especial. Es una parte que va a tocar cierto punto de la sociedad y cierto punto de nosotros como humanos que va a repercutir a gran escala. Como siempre, no estamos solos, tenemos un invitado de élite. El tema que vamos a estar tocando hoy es directamente relacionado a la psicología y a la salud mental. Nuestro invitado de hoy es, si se puede decir, más que un especialista, es una persona que lleva toda su vida trabajando en este sector y tiene mucha experiencia de la cual estoy seguro que muchos de los que nos están viendo se van a nutrir. Pero sin más preámbulos, nos introducimos a Tibisay. Hola Henry, gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí compartiendo este espacio contigo. Quería empezar que nos aclares dentro de esta área que abarca un espacio tan grande, ¿dónde te has desenvuelto con no solamente mayor tiempo, sino con mayor pasión? ¿Cuál es ese punto en el cual sientes que conectan más contigo? Bien, la psicología es muy amplia, ¿verdad? Realmente es una profesión que me apasiona de toda la vida. Creo que esto es por llamarlo de alguna manera, un don, ¿verdad? Que lo descubrí desde niña, ¿verdad? Desde niña sabía que esto era lo que me gustaba, me apasionaba, porque sentía curiosidad, ese sentido de curiosidad de saber cómo es el comportamiento humano, ¿verdad? El ayudar a la gente, el ser empática, desde siempre lo tuve, ¿verdad? Sin embargo, no tuve la orientación vocacional en el momento y me preparé como profesora de educación inicial, ¿sí? Bien, fue una experiencia hermosa. Trabajé durante muchísimos años en la rama de la docencia de educación inicial. Sin embargo, también trabajé como maestra de educación primaria, di clase también en la universidad. Y en la universidad no era psicólogo en aquel tiempo, pero trabajé con las materias de psicología. Y me encantaba, me apasionaba. Y bueno, al final pues me decidí a estudiar psicología después de jubilarme como profesora de docente, de educación inicial, perdón. Y tenía 46 años en ese momento, sí. Y no tenía tiempo que perder, porque yo sentía que me faltaba algo, sentía que había algo por hacer en mi vida. Y pues lo inicié y lo culminé. Sin embargo, como ya traía la experiencia de educación inicial y esa parte me llenaba, ¿verdad? La educación, me gusta mucho trabajar con niños, niñas y adolescentes. Siento que lo vivo, lo siento y de alguna u otra manera, pues, como lo hago con pasión, siento que los pacientes de alguna manera mejoran. De acuerdo, excelente. Y ahí queríamos, digamos, adentrarnos bastante, que es esto de los niños, las niñas y los adolescentes. Sin embargo, nos vamos a tomar eso para un poco más adelante y empezar con una pregunta que creo que va a aclarar muchas de las dudas a nivel social, que es, ¿qué diferencia al psicólogo del psiquiatra? Porque siempre está este estigma social de que, ay, vas para allá o vas para acá porque tienes una enfermedad. No siempre funciona de esa manera. Y creo que muchas personas se cohíben de ir al psicólogo o en casos también de ir a un psiquiatra porque piensan que es algo malo. Entonces quiero que desde tu voz nos indiques cuál es la diferencia, qué puntos específicamente atiende un psiquiatra o un psicólogo y cuáles son los casos que deben atender, sobre todo para que las personas que nos están viendo sepan a dónde acudir y en qué momento acudir. Bien, existen diferencias puntuales, ¿verdad? La primera es que la psicología es una profesión independiente, ¿verdad? La psiquiatría es un área de la medicina y como tal, ¿verdad? Ellos están facultados para medicar, ¿verdad? Nosotros no.
Nosotros no estamos facultados para medicar, sin embargo, atendemos a nuestro paciente a través de psicoterapias, ¿verdad? De decisiones psicoterapéuticas. El psiquiatra no, el psiquiatra atiende a través de indicaciones de psicofármacos. Ok, de acuerdo, muy bien. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que el psiquiatra es el que tiene el poder de medicar a una persona para solventar cierto problema, mientras que el psicólogo se encarga del estudio, análisis y por supuesto de arrojar ciertos resultados, ¿de acuerdo? ¿Cuál es una de las pruebas o en qué momento se piden o se exigen a un paciente que haga ciertas pruebas de reconocimiento para considerar potenciales trastornos o potenciales enfermedades? Bien, vamos a hablar específicamente de los niños, en este caso, ¿verdad? Cuando los niños vienen a consulta, generalmente el motivo de consulta se porta mal, es inquieto, tiene problemas de aprendizaje. Entonces, la primera pregunta que le hacemos a los padres es: ¿qué consideras que es portarse mal? ¿Sí? Porque generalmente hay conductas esperadas para cierta edad. Los niños generalmente su esencia es brincar, saltar, correr, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se confunde esos comportamientos que son normales y esperados para su edad con algún trastorno, ¿verdad? Sobre todo cuando son hiperactivos. Bueno, entonces, cuando evalúo a los pacientes y considero que necesita la aplicación de los test clínicos, la batería de test, ¿verdad? Se las aplico, por supuesto, y eso me va a arrojar si el niño tiene algún trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Igualmente al adulto, ¿verdad? Si el adulto necesita aplicación de test clínico, se los aplico y en los resultados se evidencia si tiene algún trastorno mental. De acuerdo. Para los certificados de salud mental, que nosotros estamos capacitados y estamos autorizados para emitir los certificados de salud mental y las evaluaciones psicológicas, hay que aplicar, es necesario la aplicación de test clínicos para ver los resultados, ¿verdad? Y diagnosticar si hay algún trastorno o no. De acuerdo. Y ya que mencionamos estos dos puntos, ¿no? Adulto y niño, y que a pesar de que probablemente los procesos sean relativamente estandarizados, ¿de acuerdo? O hay un protocolo más o menos lineal, sí me gustaría que me dijeras cuál es esta población más vulnerable, ¿sí? Dentro de todo lo que tenemos, toda la variedad que puede existir dentro de la misma sociedad, ¿cuál es ese sector más vulnerable a sufrir de a veces enfermedades que pueden nacer con ellos o que se adquieren en el proceso? Sí, tú has dicho algo muy importante, ¿verdad? Porque a veces los trastornos mentales son genéticos, congénitos, ¿verdad? Tienen mucha etiología, ¿verdad? O sea, muchas causas de dónde vienen. Puede ser porque tenemos la falsa creencia de que, por ejemplo, la depresión es un problema, es un trastorno causado solamente por crisis existenciales, problemas del hogar, duelos, y no necesariamente es así, ¿verdad? Los trastornos mentales pueden venir de muchísimos factores. Pueden ser crisis en los países, pueden ser guerras, conflictos, crisis económicas, fenómenos naturales, ¿verdad?, que se vivan. También el paciente puede estar consumiendo algún fármaco que le esté haciendo daño y le detona algún tipo de trastorno. Puede ser un estrés post-trauma de algo que vio, que sintió, ¿verdad? También puede ser eso. Sin embargo, la población más vulnerable son los niños, ¿sí? Considero que son los niños. A los niños hay que cuidarlos desde la concepción, desde ese momento, ¿verdad? Desde el momento del proceso de gestación también es importante cuidarlos. En la parte de la dinámica familiar, ¿verdad? En las instituciones educativas, en la parte social, ¿verdad? Porque son muy vulnerables, son indefensos, ¿verdad? Entonces hay que cuidarlos. Y ellos generalmente son los que sufren más, también por la forma que existen de educarlos. Eso también trae consecuencias negativas para los trastornos de cualquier tipo de trastorno
trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué sucede? Que generalmente en la familia, ¿verdad? El tipo de educación que recibe el niño es generalmente la que recibió el padre, ¿sí? Y qué bueno que estamos a pasos agigantados en cuanto a la educación del niño, ¿verdad? La educación y crianza. Hablo del entorno familiar, el social y el escolar, ¿sí? Porque anteriormente existía una manera de disciplinar al niño a través de maltrato físico, y esa era una manera de disciplinar normalizada, ¿verdad? Normalizada por la sociedad. Eso ya ha cambiado, se han creado por supuesto muchas leyes para protección del niño, y eso es grande, es grandioso. Por supuesto quedan casos todavía que existen, todavía maltratos, pero existe esa ley que los protege, ¿sí? De acuerdo. Hay algo importante que quisiera retomar acá, es que es necesario, ¿verdad? Y esto es una manera de psicoeducación, ¿no? A la población, que es importante cuidar a nuestros niños desde el amor, el respeto, la consideración. Sin embargo, no solo eso es importante para la crianza y educación del niño, no. Es importante la gestión de emociones del grupo familiar, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, porque a veces queremos y amamos mucho a nuestros niños, pero existen que no está la presencia de las emociones que no están reguladas en el entorno familiar. Entonces, tú escuchas a los padres diciendo generalmente, cuando los maltratan, es que me dolió más a mí que a ti. Porque aunque los aman, no están reguladas las emociones y explotan por cualquier causa, ¿verdad? Entonces, por eso que es necesario tanto el afecto, que es la vacuna principal para criar a los niños, pero también es importantísimo la parte de la regulación de las emociones de los padres, de los cuidadores. Es importante tomar en cuenta esto porque las personas creen que con solo el amor funciona. No, de hecho, ahí, por ejemplo, los cuidadores, los cuidados diarios, ahí no hay ningún tipo de conexión de amor afectiva como los padres. Es correcto. Existe, ¿verdad? Pero si las cuidadoras tienen reguladas las emociones, puede funcionar muy bien el niño. Entonces, a veces es tan importante las emociones como el afecto. Ambas son importantes. Se necesita un balance, más que una mejor que otra. Se necesita un balance. Un balance entre el afecto, que es tan importante para criar y educar un bebé, y eso va con los padres, con los cuidadores, con los docentes, como la regulación de emociones. Entonces, ¿son los niños o son los adultos? De acuerdo. Entonces hay que hacerse esa pregunta, ¿son los niños o los adultos? Entonces, por eso es tan importante la parte psicológica, la atención psicológica al adulto, ¿verdad? Porque no le podemos dar a los niños lo que nos dieron a nosotros si no nos funcionó, ¿ok? Es importante verificar. Sí, eso. muy importante. Y aquí también quería entrar en otro tema que es, tú tomaste como un efecto rebote, ¿no? Mencionaste el efecto rebote, como a mí me enseñaron así, yo enseño así, como a mí me educaron así, yo educo así, pero esto a veces no solamente se encuentra dentro de la familia. Entonces ya tocamos como el tema familiar de que dentro de la casa requerimos de ciertos parámetros, pero tengo muy en mente que algunos problemas psicológicos que puedan existir en algunas personas no solo van determinados de cosas intrafamiliares, intrahogar, sino también de fenómenos sociales, discriminación, acoso, bullying y todo ese tipo de cosas. Quiero que nos digas cuál es el impacto directo que tienen como estos factores sociales, ¿no? Eso que en algún momento incluso se estandarizó y cosas que poco a poco hemos ido superando, sin embargo todavía queda mucho trabajo por hacer, pero eso de el acoso escolar, el acoso a través de redes sociales, que ese es más moderno todavía, el acoso por orientación sexual, el acoso por tu aspecto físico y todo ese tipo de cosas. Quiero que me digas tú qué tanto puede incidir, así como la parte familiar que ya comentamos. Bien, tiene repercusiones altas y negativas, ¿sí? Porque sabemos que los niños se desenvuelven aparte del ámbito familiar, ¿verdad? Que generalmente están protegidos y así debe ser. También tienen convivencias a nivel escolar y social. Es allí que normalmente reciben ese tipo de discriminación.
aunque también existen en la familia, pero generalmente en el entorno familiar y social, ¿sí? Entonces, a raíz del bullying, como lo estabas diciendo, discriminación racial y todo lo demás que me nombraste, pues se pueden disparar ciertos trastornos mentales en los niños y en el adolescente sobre todo en el adolescente que está en el proceso de evolución, en el proceso de crecimiento, ¿verdad? Donde todavía no tiene una identidad definida. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Que esta serie de acontecimientos que suceden los pueden llevar a tener estos trastornos de ansiedad, de depresión, de brotes psicóticos, miedos, angustias, ¿verdad? Que pueden llevar al límite como es atentar contra su propia vida. Exacto, atentar contra su propia vida. Sí, es complejo, por eso es que queríamos tocar ese tema, porque siento que es muy importante que todos sepan que lo que tú haces tiene una repercusión en el otro, porque muchas veces nosotros evaluamos todo desde nuestro prisma, e incluso hay personas que no sé si llamarle, que no son tan fuertes de forma mental o no tienen esta tolerancia a ciertos comentarios o a ciertas cosas que muchas personas interpretan como, bueno, pero solo estamos jugando, solamente es una broma. No todo el mundo lo ve de esa forma. Hay personas que capaz por cómo ha sido su vida a día de hoy, capaz por traumas previos que hayan tenido, un comentario puede afectar mucho más de lo que tú crees, y a veces por hacernos los bromistas o por hacernos los simpáticos con cierto grupo social, terminamos afectando más de lo que pensamos a otra persona. En ocasiones son inintencionadas, ¿sí? Como que no quieres causar tanto daño, pero siempre está esa malicia de por medio de que quiero ser chistoso o quiero ser llamativo metiéndome con la otra persona, y solo pienso en el impacto social que puedo tener con cierto grupo de personas positivo, por así llamarlo, pero realmente estoy dejando es una marca o una huella muy muy negativa dentro de la vida de otra persona. Y aquí también quería conectar el tema, porque siento que esto es algo muy grande que le puede suceder a las personas que se desenvuelven en tu área, que es esta evaluación constante que le vas haciendo a las personas, incluso cuando hablas con alguien que no estás dentro de tu consultorio, por ejemplo, y ver cómo de alguna forma se mueve, de alguna forma habla, que tú puedes determinar ciertos rasgos que pueden ser indicios de alguna situación psicológica, pero tú lo estás haciendo de forma inintencionada. ¿Qué tanto te persigue eso en tu día? Digamos, hacer una evaluación psicológica a una persona sin necesidad de que estés en tu campo de trabajo. ¿Sucede? Sí puede suceder, pero trato de que no suceda porque no sería sano para mí. Okay. Bien, porque el rol del psicólogo tiene que ir en cuatro paredes. Ya después de salirme del consultorio, tengo que actuar como soy yo, porque se corre riesgo de que yo esté evaluando a todo el mundo y enrolarme como psicólogo en todos los ámbitos. No es vivir, pues, no es vivir. Aparte de que evaluar a una persona no es tan fácil. Lo que pasa es que hay falsas creencias en cuanto a eso. Que ahí viene el psicólogo que me va a psicoanalizar. Yo no. De hecho, trato en lo posible de cuando llego a reuniones, a fiestas, a eventos, no decir que soy psicólogo, porque de alguna manera se coarta, ¿verdad? La relación que puede existir en las personas que están allí, porque cambian, ya decir que yo soy psicólogo, cambian totalmente sus conductas, porque creen que yo los voy a analizar solamente con hablar con ellos. Por supuesto, hay ciertos rasgos, ¿verdad?, en personas que son evidentes no solamente para el psicólogo, sino para todo el mundo, ¿verdad? Se evidencia que son nerviosos, se evidencia que hay cierta tristeza, ¿verdad? Pero evaluarlo como tal desde lo profesional y la ciencia, no se puede. De hecho, cuando lo evalúo en el espacio, en el consultorio, necesito varias pruebas y a veces varias sesiones para determinar y diagnosticar qué realmente presenta. Creo que eso también tiene mucho que ver con lo que nos ha vendido Hollywood, ¿no? La gran pantalla de esa de que los psicólogos parecen unos seres sobrehumanos, ¿no? Desde la parte, estuvimos tocando el tema, para quien no haya visto el primer episodio, de la parte de la criminología, que también está como ese estigma de que el criminólogo tiene que hacer ciertos puntos. Eso creo que también pasa con el psicólogo, ¿no? Como que la gente piensa, también por esta imagen que se ha vendido a través de la gran pantalla, que ojo, es interesante, no se está criticando, sino que es como una media que nos hacen pensar que siempre funciona, o que es una forma monótona de actuar, que el psicólogo escucha, que escribe en todo momento. Y quiero que me digas también desde tu perspectiva,
supongo que también consumirás algunas series de estas que consumiremos nosotros, donde se tocan los temas psicológicos, ¿no? Bien sea de la parte criminal, que creo que es una de los que más se han popularizado, que si, por ejemplo, documentales entrevistando a potenciales o ya asesinos seriales, pero sí, ¿qué tan real es esta postura que nos venden del psicólogo a través de las películas y las series? Bien, algunas películas y algunas series tocan este tipo de trastorno de manera muy responsable, pero en otras ocasiones exageran, por supuesto. Hay un programa, ¿verdad?, que me gusta muchísimo porque tratan de ese tipo de trastornos en la personalidad, ¿verdad?, en el día a día, en la persona, en la familia, pero son hechos de la vida real. Okay. Y si son hechos de la vida real, pues por supuesto fueron vivenciados, pues, y ese tipo de programas los sigo, me gustan porque aprendo, ¿sí? Pero como estoy en la rama de psicología, cuando estoy en viendo alguna película, puedo evidenciar, bueno, es posible que se dé, otras digo que no. Claro, todo es ficción. Bueno, también el sensacionalismo se tiene que usar. Eso es lo que al final le genera, digamos, negocio a este tipo de industrias, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora sí ya vamos a estar tocando el tema principal, o probablemente uno de los temas en los cuales queremos hacer más hincapié en el episodio de hoy, que es este tema, la depresión, ¿no? La depresión dentro, no solamente de los adolescentes y niños, porque esto también abarca a los adultos, muchos adultos, después de que consideramos, ¿no? Ya esta es una persona hecha, ya esta es una persona realizada, ya cumplió con muchas de las metas que tenía, ¿por qué entraría o por qué caería en depresión? Pero sí quiero tocar este tema. Primero, ¿qué es la depresión? Porque últimamente siento que este tema se ha tocado como muy a la ligera en las redes sociales, como que estoy deprimido, o me dio depresión, o siento la depre, o ese tipo de comentarios que puede ser que tengan ciertos rasgos de que, bueno, me siento triste, pero tomar el término hasta la ligera no creo que sea lo correcto. Entonces me gustaría que tú nos aclares exactamente qué es la depresión, aunque probablemente aquí también entre que cada persona la puede tomar de una forma distinta, pero directamente, ¿qué es lo que está asociado directamente a la depresión para saber de qué es lo que estamos hablando? Sí, bien. La depresión es un estado de ánimo, ¿verdad? Un estado de ánimo que se asemeja a la tristeza, ¿verdad? La tristeza es un estado de ánimo, es una emoción pasajera. En cambio, la depresión es continua, ¿verdad? Permanece en el tiempo. Pero hay que tener criterios diagnósticos para saber si la persona realmente está padeciendo, ¿verdad?, de depresión. Los primeros criterios diagnósticos es que la persona generalmente, ¿verdad?, sufre de insomnio, ¿verdad?, pierde totalmente el sueño, pierde totalmente el apetito, ¿verdad?, o duerme mucho también puede ser, ¿verdad?, no tiene ganas de levantarse, no tiene ganas de bañarse, pierde totalmente el interés por la vida, ¿verdad? Y yo las llamo enfermedades fantasmas. ¿Por qué enfermedades fantasmas? Porque solamente la siente el que la vive. Y como no estamos educados para eso, porque todavía falta mucho en cultura de salud mental, ¿verdad?, entonces es un estigma, ¿verdad? Es un estigma, es un tabú. Las depresiones, los trastornos mentales en general. Entonces, cuando la persona está deprimida, que ya puede ser un diagnóstico o no un diagnóstico, empieza el entorno, la familia, como no está orientado para eso, o sea, no sabe qué tiene el paciente, no sabe qué tiene el familiar, porque no estamos educados para eso, entonces comienza a juzgarlo, ¿verdad? Párate de allí, levántate, ¿verdad? Báñate, tú todavía eres joven. Entonces, esto no funciona así. Son comentarios que más que aportar, restan, ¿correcto? Sí, restan porque la persona se siente con ese deseo de levantarse y cumplir con tus expectativas y no puede. O sea, la depresión impide tanto, ¿verdad?, realizar tus actividades como tener fiebre. Impide tanto realizar tus actividades como padecer un cáncer. Impide tanto realizar las actividades, ¿verdad?, como tener una cardiopatía. Es tan simple como eso.
y tan complejo entenderlo, porque no tenemos conciencia de salud mental. Aún falta mucho por hacer. Por supuesto, estos temas se han ido plasmando en las redes sociales, que ha hecho mucho, en este caso ha hecho mucho las redes sociales en el sentido de los avances, porque ya la gente habla más de la salud mental, de la calidad de vida en salud mental. Es importante eso, ¿verdad? Estamos a pasos lentos, pero a veces gigantes, ¿verdad? Porque antes no se hablaba de esto, ahora por lo menos se toca el tema. Sin embargo, cuando vamos a una consulta, ¿verdad? En una clínica, en la clínica tal, todas las especialidades generalmente que están allí, ya sea cardiología, gastroenterología, odontología, hay varios pacientes en la sala de espera, y en la parte de psicología no hay muchos pacientes, o a veces no hay ninguno. Entonces, no porque la población esté muy bien en la parte de salud mental, sino que hay muchos tabúes, ¿verdad? Hay muchos estigmas, hay mucha falsa creencia en cuanto a visitar, ¿verdad?, al psicólogo. Sí, y esto yo lo he escuchado, he sido testigo pleno de ello, de personas que dicen, mira, te estás volviendo loco, necesitas un psicólogo. Y ese comentario que parece tan inofensivo te genera una forma de que, o sea, que el día que yo necesite ir para un psicólogo es porque estoy loco. Entonces es como básicamente, algo que progresivamente te va dejando la idea como que ir al psicólogo es algo malo, es algo negativo, cuando es tan importante, como tú acabas de comentar, cualquiera de las otras áreas que siempre estamos atendiendo constantemente de salud. Por ejemplo, lo primero que hace una persona cuando le sale un salpullido es: necesito ir al doctor. ¿Por qué cuando te sientes un poco mal de ánimos, o por qué cuando sientes que no estás bien mentalmente, por qué tu primer instinto no es ir al psicólogo? Hay muchas personas que también tienen otros escapes. De hecho, esto lo comentamos fuera de cámaras, que a veces caminar, a veces ir a la playa, un viaje, hacer ejercicio, hacer yoga, meditación, son puntos que también te pueden como reorganizar y devolverte al punto, por así llamarlo, correcto. Pero siento que igual esto no puedes llegar a esa conclusión si no tienes un especialista detrás que te haga saber qué es lo que realmente necesitas. Entonces es un llamamiento social para que la gente sepa que ir al psicólogo y atenderte la salud mental es tan importante como cualquiera de las otras a las que estamos acostumbrados y que se han normalizado durante toda la vida, ¿de acuerdo? Y aquí quiero que también toquemos el tema, porque siento que la depresión últimamente, como estamos en este mundo de las redes sociales, se han tocado, digamos, mucho por la población joven, y creo que es la que más probablemente necesite formación de este aspecto. Y esta parte creo que sucede mucho más en adolescentes. No hemos hecho un estudio al respecto, pero por mi experiencia y por lo que he visto, siento que sucede más en adolescentes, que son estas depresiones que son derivadas por rupturas amorosas, lo que le llaman el primer corazón roto y este tipo de cosas. ¿Crees que una relación mal llevada, sobre todo por un niño, porque sabemos que a veces no están preparados para básicamente vivir lo que es una relación amorosa, y cuando ésta rompe, a lo mejor uno de los dos no está preparado y puede terminar entrando en cuadros depresivos derivados de una ruptura amorosa? Sí, generalmente ocurre, ¿verdad? Y también tiene que ver mucho con nuestra educación, o sea, ¿qué aprendimos? Porque aquí voy a decir algo importante, voy a aprovechar esa pregunta para decir que a veces, ¿verdad?, es importante porque eso puede suceder, las rupturas, los conflictos entre parejas y todo lo demás, pero y para eso también existe, por supuesto, los psicólogos, para las terapias familiares, en pareja y todo lo demás, pero separarse también a veces es una buena opción. Eso, no estamos educados para eso. No estamos educados para eso. Como familia, como sociedad, no estamos educados para eso. Tenemos que educar a nuestros niños que eso también es una buena acción, una acción muy sana para estar bien, porque cuando no funciona y se agotan todas las instancias para estar juntos y no se puede, separarse también es una buena opción. En cuanto a los niños, por supuesto que repercute directamente en las emociones de los niños, ¿verdad? Niños depresivos, niños ansiosos, niños que no se regulan o se desregulan muy fácilmente, con llantos, con pataletas, ¿verdad?, con berrinches. Entonces es importante que los padres entiendan que los niños necesitan padres sanos, ¿verdad?, juntos o separados.
De acuerdo. ¿Sí? Juntos o separados, los niños necesitan a sus padres bien para ellos poder estar bien. Entonces, retomo lo que dije al principio, que es necesario que el adulto, ¿verdad?, visite al psicólogo de su preferencia y que se eliminen de una vez las falsas creencias, porque ¿cuáles son las falsas creencias para no ir a un psicólogo? Como usted dijo, ¿verdad? Estás loco, ¿verdad? Entonces, si me ven sentado en la puerta de un consultorio, la gente me va a ver y decir, aquel está loco, está visitando al psicólogo. O pueden decir, qué débil eres, no pudiste resolver tú mismo por tus propios medios el problema que tienes y tuviste que acudir a un psicólogo. Entonces, todas estas falsas creencias se han roto con el tiempo, pero todavía aún persisten, ¿verdad? Y es que es tan tonto, o sea, como que ese último argumento de que, ay, qué tonto, no pudiste tú solo, es tanto como que yo sufro una fractura y alguien me critique por ir al traumatólogo. Es como que, ay, qué tonto, no pudiste aguantar el dolor, pero es que es hasta tonto ese tipo de argumentos. Y lo peor, estamos bombardeados día a día de ellos. Y bueno, tú que estás metida en esta área, supongo que los conocerás todos, ¿cierto? Esos comentarios súper tontos o que, pero ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Sí? Como que esto que acabas de comentar no tiene nada que ver con que estar el psicólogo es ser loco o ser débil, ni nada de eso, pero están al orden del día ese tipo de comentarios. Lo veníamos comentando desde el comienzo. Y ahora, llevando a este punto, porque estamos comentando ahora esto de que muchas personas no asisten o cuando asisten es muy tarde, ¿conoces algún caso puntual? No necesariamente hay que mencionar personas ni nada, pero de alguna experiencia que hayas tenido por ti o por algún conocido o un colega que se desempeñe en tu área, de un caso que haya llegado tarde o que nunca llegó y que haya terminado en desgracia. No, a mí no, a mi caso no, en mi caso no. Sin embargo, sí han llegado al límite. Por ejemplo, ya han llegado con trastornos de ansiedad, ¿verdad? Ya tengo que referirlos al psiquiatra. Ya llegan con trastornos depresivos, ya tengo que referirlos al psiquiatra porque aparte de las sesiones psicoterapéuticas que les tengo que aplicar, también considero que necesitan ese medicamento que regulen, ¿verdad?, la parte química, porque es necesario, ¿verdad?, trabajar también el sistema nervioso central. En cuanto a los psiquiatras también hay muchos estigmas. Bueno. Entonces es importante tomar en cuenta que el psicólogo, que la atención psicológica tiene que ser más bien preventiva, ¿sí? Así como generalmente el ginecólogo, que tenemos que ir regularmente al ginecólogo para verificar si hay un tipo de cáncer, si estamos sana o no, ¿verdad? Igualmente con la parte bucal, si tenemos si somos sanos en la parte bucal, que tenemos que ir periódicamente al odontólogo, así debe ser el psicólogo. No tenemos que ir cuando ya no podamos más. Ir al psicólogo es regular las emociones, autoconocerte, ¿verdad? Conocer tu comportamiento, ser resiliente, aprender a manejarte, manejar también la convivencia del otro. O sea, te da tantos beneficios ir al psicólogo que forma parte del día al día, y considero que todos deberíamos ir al psicólogo. De hecho, nosotros como psicólogos tenemos que ir al psicólogo, ¿verdad? Porque es necesario estar tranquilo, porque tampoco es una idea, porque es una idea fantástica de que ir al psicólogo nos va a dar la felicidad plena. No se trata de eso. Es que con nuestras herramientas, ¿verdad?, las herramientas que podemos brindarle al paciente, él se puede manejar en su entorno, ¿verdad? Y puede tener una calidad de vida y una salud mental más plena. De acuerdo. Y aquí quiero que también nos orientes un poco y que nos des una recomendación con respecto a, así como existen estas estándares que nos dicen, por ejemplo, el hombre después de los 40 años tiene que ir a hacerse chequeo sobre la próstata porque es potencial una enfermedad cancerígena. Las mujeres tienen que periódicamente ir a chequearse el pecho para ver si tienen, digamos, lo que se le llama el potencial cáncer de mama. ¿Cuál es esa
el ciclo periódico que debe tomar una persona con respecto a la salud mental, porque veo que no hay muchas sugerencias de este estilo, como que cada cierto tiempo tienes que acudir al psicólogo para entender o asumir que todo está en orden o si requieres de alguna atención. Sí, hay ciertas alarmas, ¿verdad? Siempre existen las alarmas, así como hay dolores, bueno, me duele, vamos a citar un ejemplo, el estómago, déjame ir por prevención al gastroenterólogo. Entonces las alarmas existen, me estoy sintiendo mal, no sé qué hacer con mi hijo, aquí entre pareja no las estamos llevando bien, tengo problemas laborales, ¿verdad? Estoy perdiendo el apetito, y a la vez no puedo dormir. Entonces hay ciertas alarmas que te indican que debes ir al psicólogo, ¿verdad? Que es necesario la visita del psicólogo, porque de lo contrario va a llegar al límite y cuando se llega al límite es más difícil de sacar, ¿verdad?, al paciente de donde está. De acuerdo. Y con respecto a estas personas, que esto yo creo que ya se escapa un poco de la normativa, o sea, esto creo que es un caso mucho más puntual, pero las personas que escuchan voces, creo que esto ya va más pegado a lo que es la esquizofrenia. ¿Qué tan real es de esta parte? Porque creo que la mayoría solamente escuchamos rumores o lo que nos venden en las películas, que es que una persona que escucha voces, una persona que ve cosas. ¿Qué tan real es este caso y cómo se vive desde el paciente? Sí, vuelvo a repetir, hay que educar a la población en cuanto a todos los trastornos mentales, a todos, porque, insisto, son fantasmas que tú lo vives, pero que el otro no lo entiende. Uno de ellos es ese que estás nombrando, son los trastornos psicóticos, ¿verdad? Dentro de los trastornos psicóticos hay diferentes tipos de esquizofrenia, ¿verdad? Esquizofrenia, esquizoafectivo, esquizotípico, hay muchos. Y sí, existen los criterios diagnósticos, ¿verdad?, para este tipo de trastorno. Y esas son las alucinaciones. Por supuesto, tienen que ir acompañados con otros criterios diagnósticos para poder diagnosticar un trastorno psicótico. Pero hablando específicamente de eso que me estás hablando, que son las alucinaciones visuales, cuando el paciente las siente y las vive, créele, las está viendo. Aunque tú no las veas, él las está viendo. Son las visuales, las auditivas, está escuchando. A veces son voces de mandato, que le indican hacer algo, ¿verdad? Y generalmente son algo malo, algo fatal, ¿sí? Las auditivas son esas, las gustativas, pues sienten que todo les sabe mal, las olfativas, todo les huele mal. Las táctiles, ¿verdad? Es que la percepción esa del táctil es que siente que te tocan, que te duele, ¿verdad? Entonces, eso lo siente porque la química cerebral está totalmente, la parte orgánica cerebral, el sistema nervioso está totalmente alterado. Entonces, para eso también existen tanto sesiones psicoterapéuticas como los psicofármacos. ¿Y qué tanto puede incidir y qué tanto resta, así como los comentarios que ya hemos mencionado, eso que puede decir el familiar que también es intuitivo? Aquí yo le quitaría incluso peso y responsabilidad porque es la ignorancia. Eso de que ahí no hay nada, no, ahí no hay nada, pero ¿qué te pasa? Y ese tipo de comentarios como que pueden incluso desconcertar más a la persona que lo está sintiendo. ¿Qué recomendaría si tenemos una persona llegada que ve este tipo de cosas? ¿Cuál es el modelo a seguir para, quizás no, al no ser especialista no podemos dar una atención, pero cuál es nuestra forma, digamos, más correcta de actuar en ese tipo de casos? Lo primero que tienen que hacer es conciencia de lo real, ¿verdad? No juzgar. Lo primero que tienen que hacer conciencia de no juzgar, no criticar, no tenerles miedo, al menos que el trastorno psicótico llegue al límite de que él se autoagreda y agreda a los demás, porque también se salen de su realidad, eso también puede ocurrir. Pero si solamente están comenzando pues los síntomas, inmediatamente acudir al especialista, inmediatamente, porque y darle mucha contención, mucho apoyo.
te entiendo, las palabras mágicas, yo las llamo así, te entiendo, aquí estoy contigo, te voy a apoyar siempre, no te voy a dejar solo, entiendo lo que estás sintiendo, aunque no lo sienta, pero te entiendo. Entonces, las palabras clave para la contención en esos momentos de angustia para ese paciente, porque son angustiantes para ellos, tiene que ser desde el apoyo, ¿verdad? Desde la comprensión de que él sí lo siente, aunque tú no lo veas. De acuerdo, porque como tú comentaste, son enfermedades fantasmas. La persona lo siente aunque tú no lo puedas ver. Es él quien lo está sintiendo. Entonces, creo que es un proceso más de comprensión, como tú acabas de comentar, que de entendimiento. Yo no tengo que entender lo que esa persona siente, sino sentarme o pararme con él y desde lo que él me está comentando, ayudarlo o dar lo mejor de mí para sostener esa situación. No creo que aplique nada más para este tipo de enfermedades, sino para la vida en general. Eso de comprender al otro y tener, muchas personas le llaman empatía, yo creo que es sentido común. Eso de que si una persona está pasando por un mal momento, sea mental, sea como sea, hay que estar allí para esa persona. Si vas a estar, que no sea de forma negativa. Hay muchas personas que prefieren desentenderse del caso. Si es así, bueno, ya es una decisión personal. Pero si vas a estar allí, que sea un aporte positivo y no este tipo de personas que, pero eso ¿por qué? ¿Pero y qué te pasa? Por eso, porque creo que jamás vamos a llegar a solventar el problema de ninguna manera. Entonces, si realmente te importa esa persona, verlo desde el punto de vista de la comprensión y no como de que tengo que entenderlo para poder ayudarlo. De acuerdo. Ahora, otra cosa que queríamos tocar, ¿de acuerdo? Y creo que esto puede ser un poco delicado de tu parte, por eso quiero que se mantenga como en anonimato todo. A pesar de tu profesionalismo, ¿de acuerdo? A pesar de el nivel profesional que tú has alcanzado con el tiempo y con todas las experiencias que has tenido, existen estos casos que te sensibilizan, que a pesar de que tú tienes que tener una postura profesional frente al paciente, existen estos casos que tocan la fibra más humana de tu ser. Sí, un rotundo sí. Sí afecta mucho. Sobre todo la afectación cuando son niños, cuando es vulnerada su integridad física, mental y sexual. Allí a mí me trastoca totalmente, o sea, mis emociones. Tendría que no tener emociones para no afectarme con casos muy puntuales y muy profundos, ¿verdad? Que dejan huella en el niño, en la familia, y que necesitan de mucho amor, contención de la familia, mucha psicoterapia, porque de otra forma el niño no va a avanzar, el adulto tampoco va a avanzar, en tal caso se trate del adulto, pero sí afectan directamente mis emociones. Y bueno, tenemos una dinámica que los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, porque la dinámica es ¿qué le preguntarías a? Y recibimos las preguntas de ustedes, los que nos están viendo, y así de una forma u otra, bueno, se hacen partícipes dentro del episodio. Y una de las preguntas que más nos llamó la atención cuando pusimos ¿qué le preguntarías a un psicólogo? Que nos pareció un poco graciosa incluso, pero tú incluso lo comentaste en algún momento dentro del capítulo, que es ¿a dónde va el psicólogo cuando necesita un psicólogo? Indudablemente a otro psicólogo. Vemos a diario una cantidad de casos que te sorprenden, te preocupan, te afectan, ¿verdad? Y necesitamos sanarnos, necesitamos regular también nuestras emociones con el psicólogo. Por cierto, mi psicólogo se fue a Colombia, tengo que buscar otro. Aparte de ir al psicólogo, ¿verdad? Es necesario la buena alimentación, una alimentación sana. Es necesario las caminatas, las respiraciones conscientes, ¿verdad? E hidratarse. Es necesario la recreación. Fíjate tú que los estoy nombrando y son recomendaciones básicas, ¿verdad? Para estar estable emocionalmente. Y no se necesita ir a un psicólogo para hacer esto. Tú lo puedes hacer, ¿verdad? Tomarte tu momento, tu espacio, tu pausa, ¿verdad? El agua la tienes gratis. Llevar sol, porque es nuestra vitamina en las mañanas, lo tienes gratis, ¿verdad? Las caminatas, hay espacios gratis, ¿verdad? Comer sano, bueno, pero por lo menos hacer conciencia de lo que te hace bien y lo que te hace mal, ¿verdad? Entonces, aprender a respirar es importante.
Es importante porque con el día a día no aprendes a respirar, no se te oxigena el cerebro, no se te oxigenan tus pulmones. Entonces en ese momento puedes generar estrés, ¿verdad? La falta de una respiración sana. Y eso es básico. Sin embargo, hay muchas personas que no conocen esto y creo que por eso es tan importante este espacio que estamos dando justo ahora. Esperemos que pueda tener la repercusión que buscamos, que para que muchas personas se puedan, digamos, concienciar de esto y de que sepan que todos estos factores son tan importantes como otros que tenemos al día a día y estos a veces los dejamos a un lado. Porque cada vez que hablamos de eso de que tienes que respirar, la gente lo toma como, pero yo sé respirar. Y no es exactamente de lo que estamos hablando. Estamos hablando de cuidarte. O sea, tener cuidado con las bases o desde el inicio para evitar potenciales problemas más adelante. Y es tan simple como desde ahora ir trabajando en ello para que más adelante no tengamos por qué sufrir algo más allá de lo que podría llegar. Y otra cosa importantísima es tener un sueño reparador, el descanso, ¿verdad? Una persona que no descansa, que no tiene un sueño reparador, que no duerma 8 horas diarias, pues se levanta inactivo, ¿verdad? Con crisis de ansiedad, con depresión, y la persona dice, ¿qué te pasa? No dormí bien. ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué estás tan apresivo? No dormí bien. De hecho, el sueño es tan importante, ¿verdad? Tan importante que si duermes las horas recomendadas, puedes funcionar de manera plena en cualquier ejercicio, en cualquier actividad. Como te digo, alimentándote sano, respirando conscientemente, en las caminatas, los ejercicios, ¿verdad? Que son maravillosos también. Con esas vitaminas que te estoy dando, esas recomendaciones que son totalmente gratuitas, puedes tener una vida plena, ¿verdad? Por supuesto, acompañado con otras actividades, dependiendo, por supuesto, del caso. Y por supuesto, determinar que no existe la receta perfecta. Cada persona tendrá que ver los métodos que le facilita más o que los hace, digamos, que les son más efectivos para ellos. Pero todas estas son sugerencias generales que aplicándose una a una, estamos seguros que va a haber una mejoría muy considerable en la vida de cada una de las personas. Entonces, bueno, lamentablemente ya llegamos al final. Antes de, me gustaría que me digas cómo te sentiste. Me siento muy bien. Realmente estos espacios me nutren, me gusta, porque digo lo que hago, pues. Y como lo que hago me apasiona, pues me siento muy bien. Y sobre todo porque estos espacios funcionan para psicoeducar a la población en general, ¿verdad? A nivel mundial, porque esto llega a nivel mundial. Y es importante que de una vez concienticemos a toda la población en cuanto a la salud mental, que haya cultura en este tipo de temas. Porque de lo contrario nos podemos estancar. A veces hay personas que promueven, que siguen promoviendo, ¿verdad? Los maltratos físicos, verbales que tuvieron en la infancia, porque dicen, así como me criaron, así está bien, yo soy un profesional, yo soy un hombre que soy productivo, eso está bien, ¿verdad? Que seas productivo y que seas profesional, y eso es válido, y que tengas una familia y que todos tus proyectos se conviertan en realidad. Y yo te preguntaría, ¿y cómo están tus emociones? ¿Y cómo está tu ansiedad? ¿Verdad? ¿Y cómo estás de la depresión y el estrés que llevas encima? Claro. Entonces no continuemos, ¿verdad? De alguna manera programando, ¿verdad?, a las personas para que continúen con ese tipo de educación que a ti te dieron, porque de una u otra manera no es sano para la sociedad convivir con personas que no están sanas emocionalmente. Muchas gracias de verdad por hacer presencia acá y no solamente nutrirnos a nosotros, sino a todas las personas que van a estar viendo este episodio. De verdad fue un honor tenerte acá. ¿Algo más que quieras decir? Gracias a ti, Henry, de verdad, por este espacio, hermoso este espacio, agradecida eternamente, te felicito por lo que estás haciendo, un gran proyecto,
Es un proyecto que sobre todo va a llegar a muchísima gente y eso es lo importante. Pensaste en grande, así como tú. Muchas gracias. De verdad ha sido un honor, un placer totalmente. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Recuerden, estamos disponibles en las plataformas principales: Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y por supuesto YouTube. Nos estamos viendo en la siguiente ocasión.